complementos de lo que eran los ejercicios de fundaciones que habíamos comenzado a ver la clase anterior y empezamos haciendo algunos ejercicios sobre cómo efectuar el dimensionamiento, ¿no? de columnas que no son necesariamente rectangulares. Vimos otro ejercicio de cómo calcular una zapata asociada, ¿no? A dos columnas que pueden tener la misma carga o no. Y vimos un ejercicio también de cómo trabajar con vigas de equilibrio, ¿no? Cuando no podemos hacer que mi zapata quede centrada con la columna y necesitamos que, debido a caso típico es columnas de vecino, ¿no? Perdón, líneas de colindancia donde la zapata tiene que estar eh, excéntrica con la columna, como eliminar el momento de excentricidad introduciendo, ¿no? Una viga de equilibrio entre una zapata de borde y una zapata interior, ¿no? Otro tipo de modalidad es que muchas veces puedo tener la situación, por ejemplo, donde yo puedo tener una zapata de extremidad, tengo aquí la línea de vecino, y puedo tener una viga interna muy próxima, de tal forma que igual se traslaparía y no tendría yo distancia para meter una viga de equilibrio, ¿no? En estas situaciones, cuando tengo una viga interior muy próxima, ¿no? De una viga de extremidad y una columna muy próxima aquí de interna, ¿no? Como pueden ver. Entonces ahí puedo hacer también eh, una zapata asociada para una columna de extremidad y una columna eh, interna, ¿no? Y aquí es lo mismo, ¿no? Tengo esta columna P1 con esta carga y columna P2 con esta otra carga sobre la línea, ¿no? Que une los centros de gravedad de columnas. Yo puedo calcular cuál es la posición de mis resultantes, ¿no? Sobre esta línea. Entonces, por una cuestión de proporcionalidad, ¿no? En relación a, tomando mi cero aquí, ¿no? Mi eje Y como mi origen acá, multiplico 1300 por 0,65, que es la distancia, ¿no? De esta carga a mi eje de referencia, más 2,5 metros, que es la distancia de esta carga con respecto al eje de referencia Y, por la carga de 1500 dividido por la suma de todas las cargas, ¿no? Con eso yo obtengo que aquí mi centroide está a 1,64 m aproximadamente, por aquí más o menos. Está a 1,64 m, es decir, la resultante de cargas de estas dos columnas estaría aquí, a 1,64 m del borde de mi columna. Y lo que tengo que hacer es proyectar mi fundación en 1,64 m más allá del borde, con lo que nos da 3,28 m. Aquí la tensión admisible del suelo es de 300, no de 30. Entonces el ancho de mi zapata sería de 2 metros de 2.800, que sería la suma de estas dos cargas,
dividido por la presión admisible veces mi lado A de mi zapata rectangular, y con eso yo obtengo un lado B de 2,85 m. Entonces con eso podría proyectar una zapata de ese tipo para las columnas P1 y P2. ¿Quedó entendido? Esta es otra situación también similar, donde yo tengo una columna de borde y una columna interna con las cargas de 2.400 y 2.000 kilonewtons respectivamente, distancia de 2,5 m. eh, y aquí puedo trabajar tal vez con una zapata trapezoidal, siempre y cuando yo haga que el centro de gravedad de mi zapata con forma trapezoidal coincida con mi centro de gravedad. Entonces ahí eh, el centro de gravedad de un trapecio está a 97 centímetros, aparte aproximadamente se adopta, ¿no? 1 metro, y con estas relaciones se calcula aquí Y, que va a ser mi centroide, y aquí está más o menos resuelto. Es más raro trabajar de esta forma y no sería muy económico, ¿no? De todas maneras, la idea es mostrar que se puede también hacer zapatas asociadas con forma trapezoidal, pero mucho más práctico es hacerla con forma rectangular, ¿no? 3 zapatas, dimensionar zapatas para las columnas P1, P2 y P3 con capacidad de carga admisible de 300 kilonewtons por metro cuadrado. Eh, Aquí hay varias formas de resolver esto. Por ejemplo, yo puedo hacer una zapata única para estas dos y de ahí equilibrar con viga de equilibrio mi zapata de borde, ¿no? Que es más o menos lo que está indicando aquí el texto. Entonces, vamos a ver más o menos la secuencia. Lo primero que hay que hacer es diseñar la zapata asociada para las columnas P2 y P3. De la misma forma, en base a las cargas que tenemos aquí, se calcula cuál es el centroide de carga mediante el mismo proceso que hemos hecho anteriormente. Y ahí tenemos el centro de carga a 41,3 centímetros de mi eje ordenado Y. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es diseñar zapata asociada para mis columnas P2 y P3 y una viga de equilibrio junto con mi columna P1. Entonces, aquí es cuestión del proyectista, hay varias formas de efectuarlo, asumiendo, ¿no?, que el lado de mi, el lado de mi, asumiendo que el lado A sea igual a 2B, podría ser a 3B o zapata cuadrada. Voy a tener que mi área va a ser 2B cuadrado. Con eso yo obtengo mi lado B de 5,33 metros cuadrados.
y dividiendo por la tensión admisible del suelo, esta área, obtengo mi lado B como siendo 1,65 m. ¿Ok? Eh, la excentricidad que voy a tener va a ser de 1,65 m menos 20 sobre 2, que sería la, la excentricidad, ¿no? De mi zapata. La distancia esta va a ser del borde de mi zapata hasta mi centroide, va a ser de 474 centímetros, eso tomando en cuenta, ¿no? Esta geometría inicial. Partiendo de ello, yo llego a que la excentricidad, ¿no? de mi, para mi zapata P1 va a ser el ancho de mi zapata menos el ancho de mi columna dividido por 2. De eso, de esta cuenta sale este resultado. Y la distancia, ¿no? que tendríamos entre la vía de entre el centroide de mi zapata asociada, que sería esta, menos la excentricidad, sería la distancia de palanca, ¿no? Dada por 474 menos 72,5, que nos da 401,5. La reacción total de palanca, dando en cuenta, ¿no? este efecto, va a ser la reacción sobre mi fundación más la reacción eh, de mi fundación veces E, que es la excentricidad, dividido por D. Con eso tenemos la reacción total que va a ir sobre esta zapata de borde. Y como hicimos en la clase anterior, bueno, aquí tenemos nuestro delta P, ¿no? Y para las zapatas P2 más P3, para la zapata asociada, ¿no? Para las columnas P2 y P3, vamos a tener la suma de P2 más P3 menos delta P medio, que nos da este valor, ¿no? Con A va a ser el área que vamos a necesitar para mi zapata asociada de 2,855 sobre 300, que nos da 9,51 metros cuadrados. Adoptando para A 3,80 m, se tiene B con 2,50 m. Esto también es criterio de cada uno. Podrían adoptar 3,60 m, 3,90 m, 4 metros, en fin, ¿no? Y este más o menos es el criterio de dimensionamiento de calcular cuál es el centro de gravedad a cada hasta cada columna, y esta distancia más o menos duplicarla al borde, ¿no? De manera de que la idea es que tanto este vuelo para arriba como este vuelo para abajo sea simétrico con respecto a mi centro de carga, ¿no? Y lo mismo en el lado del ancho, también tenemos que usar la simetría tanto para este lado como para este otro lado. ¿Ok? Y la viga de equilibrio
se dimensiona de acuerdo a los criterios de hormigón armado, que estaría uniendo mi centroide de la columna asociada con mi columna de extremidad. ¿Quedó entendido? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Y aquí tenemos también un ejercicio un poco más elaborado, donde tenemos tres columnas, una cuadrada, 40 por 40, con 1600 kilonewtons de carga, y otras con forma de L, con 700 y 3000 kilonewtons respectivamente. Ahí tenemos el esquema, ¿no? De todas las distancias, dimensiones, etcétera. Y vamos a ver cómo calcular una zapata asociada para esas tres columnas. Lo primero que tenemos que calcular es el centroide, ¿no? Para cada columna de las que tienen forma L. Y para esas, y una vez calculados los centroides de todas las columnas, calcular las resultantes de carga, ¿no? Entonces, este es el detalle del cálculo del centro de cargas en X y Y para la columna P2, tanto en X como en Y. Entonces, aquí tenemos los valores del centroide de X'(G) y Y'(G), tomando como origen este centro de coordenadas. Se marca el punto azul. Eh, habiendo hecho eso, lo mismo se puede hacer para la columna P3, y ahí tenemos las cargas, ¿no? Aquí esto es en realidad es una forma de mostrarles que esto se puede hacer de diferentes formas. Aquí se ha analizado la columna P3 como una columna única, y aquí se ha descompuesto la columna P3, perdón, la columna P2 se ha tratado como una columna única, y aquí la columna P3 se ha descompuesto como si fuesen dos columnas, una columna P3A y una columna P3B, ¿no? Esta es una planilla ya de el cálculo de carga total, donde la parte A de la columna P3A tiene una carga de 700 kilonewtons y la columna P3B una carga de 1000 kilonewtons eh, en total, ¿no? Entonces, aquí por metros quedó de más. Hay que corregir esto, por favor. Eh, y este es el cálculo de la posición del centro de carga, ¿no? Es decir, la distancia de cada columna del centroide de cada columna, ¿no? Eh, hasta su centro de gravedad, y lo mismo se hace con respecto a la dirección en Y, ¿no? Entonces, el área necesaria total es una
es la carga total por la tensión admisible del suelo, que nos da 25,2 metros cuadrados, y el centro de gravedad de la losa que vamos a proyectar de fundación para mis tres columnas tiene que tener su centro de gravedad coincidente con el centro de gravedad, es decir, con la posición del centro de carga. Entonces ahí está esquematizado. Lo primero que hay que hacer es determinar dónde eh, pasa, ¿no?, el centro de carga para mis columnas, y de ahí el área que yo calculé que necesito para mi losa tiene que ser doblemente simétrica en torno de mi centro de carga. Entonces esa sería la losa de fundación que soportaría a esas tres columnas. ¿Ok? Y aquí este es un problema cuando, por ejemplo, tenemos dos zapatas solamente, una de extremidad contra la otra, y una tiene que equilibrarse contra la otra, contra la viga de equilibrio, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tendríamos sería un problema estático de este tipo, ¿no? Suponiendo que tengamos una zapata aquí y la otra aquí, el esquema estático que tendríamos sería este. Con mi carga P1 de un lado y mi carga P2 del otro lado. Y ahí tenemos que ver cuánto de alivio una transfiere a la otra y viceversa. Entonces, de manera más o menos eh, por la superposición de efectos, ¿no? Se puede llegar a ancho B de la zapata a través de esta expresión, obteniendo un ancho para B1 y un ancho para B2 en función de sus cargas P1 y P2. Y aquí tenemos el esquema, ¿no?, de cuánto sería la reacción que vendría al centro de gravedad de mi zapata 1, que estaría dado por P1 más delta P1 menos delta P2 sobre 2. ¿Y cuál sería la carga total que iría para mi zapata 2? P2 más delta P2 menos delta P1 sobre 2. E1 y E2 son las excentricidades del centro de gravedad de mi columna con respecto al centro de gravedad de mi zapata. Y D sería la distancia entre los centros de gravedad de zapatas. El alivio de P1 en el centro de la zapata P2 se da como un medio de P1 veces E1 sobre D. El alivio de P2 en el centro de la zapata P1 se da como delta P1 sobre 2 igual a un medio de P1 veces E1 sobre D. Y ahí, sustituyendo los términos, tenemos las expresiones para el cálculo total de mi carga sobre mi zapata 1 y el cálculo total para la carga total sobre mi zapata 2.
Entonces, con esto, teniendo en cuenta esas relaciones para B1 y B2, se calculan los valores de 160 y 171 centímetros. Si sabemos los valores de B1 y el ancho de cada columna, podemos calcular las excentricidades E1 y E2. De ahí calculamos delta P1 de acuerdo a las expresiones presentadas anteriormente y el valor de delta P2. Con ello calculamos nuestras reacciones R1 y R2 respectivamente. Y con esto tenemos el dimensionamiento en función a la tensión admisible del suelo de 200 kilonewtons por metro cuadrado. Podemos predimensionar nuestros lados A1 y A2 y con ello tenemos nuestra respuesta o dimensionamiento de mis dos zapatas unidas a través de mi viga de equilibrio. Ok, entonces con esto lo que les estaría presentando hasta aquí son varias formas, ¿no? De cómo dimensionar zapatas. Hasta aquí hemos visto por un lado en la materia cómo calcular, ¿no? A partir de características del suelo, la tensión admisible de mi suelo, por una parte, y por otra parte hemos visto cómo trabajar con dimensionamiento de zapatas, asociándolas, calculando su área de forma aislada o combinando la fundación con otras zapatas, ¿no? El día de mañana voy a eh, subir al chat de la materia el proyecto que voy a pedir que ustedes desarrollen como evaluación, ¿no? De la materia. No hay más tiempo en verano de hacer otra forma de evaluación. Entonces les voy a dar un proyecto para que lo desarrollen de forma individual. Les voy a pasar el plano con la geometría, eh, los datos del suelo, para que ustedes hagan el dimensionamiento de una pequeña edificación. Lo voy a pasar el día de mañana y es para que me lo entreguen hasta el día lunes 26 de febrero. ¿Ok? Listo, ingeniero. Está bien, Perfecto. ingeniero. Ok. Entonces voy a trabajarlo el proyecto. Lo voy a subir a lo largo del día. En la clase de la noche voy a comentar sobre el proyecto. Como ustedes ven, es individual. Por lo tanto, cada cual puede escoger sus parámetros de diseño conforme hemos estado viendo, ¿no? En estas, eh, en estas sesiones, de manera que ustedes tengan un contacto real, digamos, de cómo se encararía un proyecto de fundaciones de una pequeña edificación. Y las dos o tres clases que quedan pendientes, estaremos viendo lo que son fundaciones profundas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda? Ingeniero, una consulta sobre el proyecto en la plataforma virtual de la universidad, ¿lo va a poner o en qué grupo lo va a poner? WhatsApp, Gracias. ¿ok? Entonces en el WhatsApp del grupo voy a subir el proyecto y ya lo comentamos mañana por la noche. ¿Ok? Muchas gracias por su atención y retomamos el día de mañana. Gracias. Listo, ingeniero, hasta luego. Listo.